que no podíamos pasar por alto en las verdades de la tarde. Hoy viernes estamos a 4 de marzo, año 2022, Super 103 y el canal 57, Telecontacto, buena imagen. Fíjense, vamos a hablar un poco del alto presupuesto de educación, el 4% que se ha logrado, y esto es un punto positivo por parte primero de grupos que salieron a las calles vestidos de amarillo y la aprobación por parte de Danilo Medina en ese entonces, que era el presidente de la República. Sin embargo, ha valido la pena el que hayamos aprobado este presupuesto, el más alto que ministerio alguno tiene en la República Dominicana. Se ha destinado ese 4% para los propósitos de que hoy sintiéramos orgullo por una educación eficiente, óptima, buena. Hay que hacerse esas preguntas. Estamos viendo informaciones que salen, hay desde irregularidades, instituciones que, por ejemplo, brindan servicio en lo que es la creación de la tanda extendida, el INAVIE, que tiene presupuesto independiente, que es autónomo. Sin embargo, hay unas denuncias ahí graves que en su momento tendrán que ser ventiladas en la justicia dominicana para buscar los verdaderos culpables de dinero y licitaciones que no se hicieron correspondiendo al procedimiento ético, ¿verdad?, que se estipula. Por ejemplo, los estudiantes que se están formando como bachilleres, hasta dónde podemos interactuar con ellos de todo lo que se ha aprendido durante ese proceso y concluir con el bachillerato. ¿Cómo han estado rindiendo cuando ya siendo bachilleres van por primera vez a las universidades que tienen lo que es la nivelación, una prueba? Antes eso tenía otro nombre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando tú entrabas por primera vez, hay que hacer una prueba, hay que hacer un refuerzo para, a través de exámenes, y luego entrar a carrera. Han ido efectivamente respondiendo esos jóvenes que han salido, los últimos bachilleres, las últimas promociones de bachilleres que salen de las escuelas amparadas en el 4%, han estado rindiendo lo suficiente. Se está haciendo hoy una queja, se registra una queja por parte de los colegios privados. Se dice que el Ministerio de Educación está conquistando a profesores de los colegios privados para llevarlos a las escuelas públicas con un salario de más de 20,000 pesos, no sé cuántas tandas. El asunto es que están sacando de los colegios privados a profesores ya con cierta experiencia, y esos colegios están protestando porque tienen que buscar la forma de sustituir a ese profesor que fue conquistado por el Ministerio de Salud. ¿Es malo eso? Educación. Sí, para el Ministerio de Educación. ¿Es malo eso? Bueno, hay que ver si entre ese docente y la administración del colegio hay cláusulas que no permiten el que otra institución pueda salir, pero también debe estar por encima de eso el derecho a un profesor, a un docente, a recibir una oferta, una contraoferta, y por su mejoría salir a otro lugar donde pueda ser mejor remunerado. Yo creo que eso está claro ahí, ¿verdad? Por mi mejoría hasta mi casa dejaría. Hasta mi casa dejaría. Entonces, entre esas y otras informaciones que no dejan de ser de preocupación por parte de todos nosotros, que desde este lado hemos visto cómo se está invirtiendo un gran dinero
para que tengamos estudiantes preparados. Nos hemos quejado de la falta de educación, de la incursión temprana de jóvenes en actos reñidos con la ley y que no han podido formarse, el sistema no ha podido formarlo a pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo para que tengamos un presupuesto más amplio, con más holgura y que cumplamos con los currículums, el programa que se establece. De manera que yo comparto con ustedes esta preocupación. Se añade a eso también el hecho de una fotografía donde en Puerto Plata se ven unos estudiantes que reciben docencia en una marquesina. Parece que no ha llegado una escuela ahí. Y si hablamos de la cantidad... ¿Eso es dónde, Miguel? Eso es en Puerto Plata. ¿En Puerto Plata? Sí, sí. Estoy viendo, déjame ver si puedo contactarlo por aquí, que lo vi, ¿verdad? Lo vi por aquí, pero bueno, anda por ahí en el periódico El Nuevo Diario. Vimos esa información donde se ven alumnos en una marquesina estudiando. Por una parte es positivo porque no se interrumpe, sin embargo, ¿dónde están esas escuelas? Están habilitadas muchas escuelas que el gobierno pasado hizo, incluso porque había como una especie de comercio. Compraban terrenos en lugares prácticamente inaccesibles. Oye, que tú tenías mucha dificultad para tú llegar a ellos. Y muchas de esas escuelas están cerradas. Muchas todavía con algunos detalles de terminación y no están operando. Son cosas que deben ¿verdad?, estar en ese plan de investigación que viene desarrollando la justicia dominicana. Y esta gestión, decir que tiene sus luces, tiene sus sombras, porque Rafael Furcal, en medio de una pandemia... Roberto Furcal. Él tiene un hermano que está en el Congreso de la República también. Sí, es el vocero de los diputados del PRM. De la Cámara de Diputados. Entonces tenemos que ser lo más equilibrado. Decir que en medio de una pandemia, cuando no pudimos asistir de manera presencial a las aulas, se gastó un buen dinero. Ese dinero fue a medios de comunicación para que llegara a través de la virtualidad, pero también a través de la pantalla, en un programa muy novedoso, muy creativo. Julito Furcal. Sí, se llama el hermano de Roberto. De Roberto Furcal. Que es el diputado. Que es, exacto, diputado del hermano de Roberto Furcal, el ministro de Educación. Entonces, eso hay que destacarlo. Entonces, dentro de todo ese proceso, han surgido una serie de comentarios, de anomalías, que ya será la justicia que tendrá la oportunidad de hacer las investigaciones de manera objetiva y llevar, ¿verdad?, esto a la ventilación, al conocimiento, si las denuncias que se hacen, la sospecha de irregularidades corresponden a la verdad. Sin embargo, nosotros como miembro de este espacio y una persona inquieta, conociendo la necesidad de que tengamos jóvenes preparados, de que incorporemos jóvenes en capacidad de ser útiles a la sociedad, al momento de formarse como bachilleres, tengan muchas lagunas. Ya para cerrar, destaco la idea del presidente de la República de que muchas escuelas sean convertidas en politécnicos, porque no todos podríamos ser abogados, no todos podríamos ser doctores. Hasta donde la sociedad nuestra está demandando más doctores, más ingenieros. Creo que usted se forma como bachiller y si puede, formándose como bachiller, hacer una carrera técnica, un curso técnico, ¿verdad?, puede hacer un trabajo que es muy demandado. Aquí un plomero, aquí un albañil, oye, entre otros que son formados de manera técnica, tienen mucha demanda, son muy procurados, porque son unos servicios vitales en cada hogar de este país, en cualquier lugar donde usted quiera levantar un proyecto, necesita de la mano y de la pericia de una persona que se forme en un politécnico. Los politécnicos que tenemos en el caso del Infotet y en el caso del
del Politécnico que está aquí en la zona sur de Santiago han desarrollado una labor encomiable porque han lanzado a la sociedad jóvenes en capacidad para trabajar en lo que respecta a la electricidad, a trabajar en el área de la gastronomía como chef. Yo saludo esa parte, sin embargo sigo preocupado por entuertos que hay que enderezar en el Ministerio de Educación con un gran presupuesto y parece que es más importante seguirle los pasos, tratar de ver cómo se le pega un pedazo del pastel que vaya a los bolsillos de funcionarios, que darle, ¿verdad?, el uso adecuado y que tengamos jóvenes en capacidad de servirnos. Bueno, en el caso debemos saludar a Manuel Bencosme, ¿verdad?, que es nuestro corresponsal en Moca. Me dice que está atento al programa, le gustó la cronología que hicimos de doña Miriam y sobre todo dice que Jean Alain, lógicamente, es un delincuente, ¿verdad? Y entonces así. Vamos ahora con los comentarios de Rubén Rodríguez. Sí, bueno, antes de entrar quiero puntualizar algunas cosas de lo que estaba diciendo Miguel Torres. Y es que realmente las escuelas, el 4% de la educación se utilizó para construcción, o sea, construir escuelas, y se diría sobre la base de que, bueno, primero tenemos que tener las escuelas para después tener la enseñanza y tener los profesores. Eso es cierto, pero lo que pasó fue que hubo una especie de negocio con la construcción de las escuelas. Se comenzaron a construir escuelas en lugares muy vulnerables, con construcciones de muy mala calidad, o sea, le faltaban materiales, le faltaba arena, le faltaba gravas, le faltaba de todo, varillas, cementos. O sea, fueron construcciones como hechas para salir del paso, en terreno inaccesible muchas veces. Ahora se está haciendo una investigación en torno a eso, o sea, determinar qué tanta fue la corrupción que hubo en eso, con ese dinero, ese 4%, que fue una cantidad enorme de recursos. Yo creo que tiempo de que las autoridades agilicen ese proceso, aceleren ese proceso para que se determine o que hagan un levantamiento de esas escuelas mientras se hacen las investigaciones y que sean reaperturadas, porque muchas de ellas solamente le faltan las puertas, aunque no tienen pinturas, pero cuando se quiere impartir docencia más en nuestro país, que necesitamos tanto de la educación y que estamos en un nivel muy por debajo de los niveles de América Latina, yo creo que nosotros debemos profundizar en ese sentido. A diario se demandan la terminación de escuelas, que solamente sería un 10%, lo que termina sería lo que habría que invertir para terminarla. Pero por lo menos este llamado se lo hacemos al ministro de Educación o al gobierno central, al ministro, para hablar de institucionalidad, que estas escuelas que reúnan las condiciones físicas para que no se vayan a derrumbar, porque el terreno no sea un terreno pantanoso, como se construyeron muchas escuelas en terreno pantanoso y terreno muy vulnerable y muy difícil de accesar. Algunos de ellos se construyeron en medio de cañaverales, donde para usted llegar le resulta muy difícil, pero que se agilice en ese sentido y la que reúnan las condiciones que sean aperturadas, que sean abiertas, que se le pongan las puertas, que una puerta vale, qué sé yo, 4 o 5 mil pesos, que se pongan las puertas y las ventanas, que las ventanas también son bastante económicas, que no olvidemos de la pintura y que empecemos a dar clase, empecemos a rescatar. Sabemos que tenemos un problema docente también, hay muchos profesores que no están impartiendo docencia, que son profesionales salidos de la universidad
y no tienen todavía empleos. Entonces, eso creo que es un asunto. La educación es la piedra angular de la sociedad. Sin educación no podemos progresar como sociedad ni como individuo. Es decir, que nosotros el Estado debiera agilizar en ese sentido. Y resolver los entuertos que hay con el bienestar estudiantil y todo eso. Hay una deuda millonaria de miles de millones de la pasada administración, pero ya el ministro de Educación ya sabrá cómo va a bregar con eso, Roberto Fulcar. Bueno, yo me quiero referir, señores, cada año son miles de ciudadanos, de compatriotas nuestros, que vienen al país deportados. Por ejemplo, ya en lo que va de año, llevamos 228. Todos los años, la sumatoria de esto, y eso yo le he dado seguimiento año tras año, a veces hay ocasiones que llegan a 2,000. Entonces, en 10 años tenemos un promedio de fácilmente de 25,000 dominicanos que vienen deportados solo de Estados Unidos, que son ex convictos, o sea, personas que son con récord criminal, casi en su mayoría, sicariato, vendedores de drogas, que es un crimen también. Hay gente que cree que la venta de drogas no es un crimen porque usted está matando a miles de gente, a los consumidores, lo está incitando a la violencia, lo está incitando a violar las leyes y todo eso, o sea, que son delincuentes también. Entonces, estos dominicanos, ¿qué podemos hacer con ellos? Porque eso sería la pregunta del millón. Yo creo que las autoridades aquí, aún con la baja institucionalidad, con la deficiencia que tienen los organismos investigativos, que ni siquiera tienen oficinas adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del Comando Regional Cibao Central. Ahí interrogan a la gente en casetas móviles que no tienen ninguna condición, donde la gente que va pasando escucha todos los interrogatorios y todas las preguntas y todo. O sea, que no están preparados para esto, pero aún así, yo creo que debe haber un organismo que se encargue de estos dominicanos que llegan deportados, sean procesados en una lista, que sean identificados previamente, que se les dé un seguimiento para que se pueda frenar la delincuencia, porque no se puede garantizar que estos ciudadanos que vienen de delinquir en Estados Unidos, no vienen a delinquir a este país. Y aquí, como hay un incremento de delincuencia a alto nivel, tecnológico y todo eso, y un caso reciente que tenemos ahora mismo, que tenemos unos imputados que están con la operación Discover. Es decir que ahí deben darle un seguimiento, debe hacerse un fichero, ficharlo, sí, lo que no para perseguirlo, no para impedir que consigan empleos, sino saber dónde van a trabajar, para tener ese registro de cuáles son las actividades, qué es lo que hacen, todas esas cosas. Es decir que ahí está hecho el llamado a las autoridades para que estos ciudadanos que vienen no sean discriminados, pero que sean registrados en un archivo y que se les dé seguimiento, qué hacen, para dónde van, dónde trabajan, o sea, qué actividades, porque muchos pueden estar delinquiendo y la delincuencia nos está arropando. ¿Ustedes recuerdan el caso del payaso Kanki? Sí, Kanki, claro, ¿verdad? Claro. Aquí en Santiago. Sí. Fue condenado, fue a 12 o 15 años. Yo creo cuando lo condenaron. Yo creo que era 10 años, creo que fue. Bueno, lo vamos a ver ahora, porque en el día de hoy se estaba conociendo la apelación que él interpuso a través de sus abogados
Estamos hablando del payaso Kanki, ¿verdad? Sí, yo lo conozco. Payaso bien, Kanki, sí. que era tan popular. Sí, muy popular. Y que claro. fue ya acusado y ya condenado. Sí. Condenado porque supuestamente él y una empresa que tenía abusaron de menores de edad. Esa es la acusación principal, ¿verdad?, que se le hizo a Kanki y por el cual fue condenado. Entonces estamos hablando de un condenado. Aquí tú no puedes hablar de supuesto, como uno dice, ¿verdad? No. Supuestamente, cuando no es condenado, pero ya en este caso fue condenado. Entonces él recurrió en apelación a través de sus abogados. Esa audiencia se conoció en la corte de aquí de Santiago y se reservaron el fallo para unos días. Vamos a ver la fecha que dicen en el cual van a dar el fallo. Y yo, que soy un abogado en ejercicio, les digo que esa es la costumbre que tiene la Corte. Salvo en el conocimiento de apelación a una medida de coerción, normalmente tienden a darla el mismo día. Pero normalmente las decisiones de la Corte se reservan el fallo para otra fecha.